Bien, amigos, regresamos y dejamos ahí una pregunta para Juan sobre este registro fotográfico. ¿Qué tanto posee él? ¿Qué tanto ha visto de la locomotora, de los vagones? Bueno, del tren, del ferrocarril Verapaz. Fíjate que tenemos actualmente entre las fotos de Verapaciando y que nos han donado o nos han compartido los colaboradores, Ajá. tendremos alrededor de unas 18, 20 fotografías. De esas, las últimas 5 o 6 son inéditas. Esas nos llegaron hace un mes quizá, antes de sacar este artículo que está disponible. Que es el mapa y la cronología del ferrocarril Verapaz. Está disponible en Facebook o en el blog de la página. Cuando vemos las fotos del ferrocarril en Guatemala, vemos números. La 204, la ciento tanto. Para identificar fácilmente las locomotoras del ferrocarril Verapaz, solo teníamos tres números: la número 1, la número 2 y la número 3. Ah, qué interesante. Yo no sé, será un experto en ferrocarriles quien nos diga por qué esas numeraciones, por qué esas nomenclaturas. Ajá. Pero pareciera a primera vista que fue el primer tren en Guatemala. Que fue de los primeros, digamos, porque tenemos los registros de, si le podemos llamar tren, o una especie de carguero que teníamos en Puerto San José, que llevaba de las aduanas al puerto. Entonces, retomando el tema de las locomotoras, tenemos que la número 1 se llamaba locomotora Verapaz. La locomotora número 1 se cayó en el río Polochique en 1929 y fue reemplazada por la locomotora número 3 sin nombre. La locomotora número 2, que es la que aparece en la mayor parte de las fotografías, esa se llamaba Cobán y fue reemplazada en el 31 por una nueva, siempre llamándose Cobán. Cuando vemos las fotos de la inauguración del ferrocarril, que está sobre un puente, yo creo que no sé si es el de Bocanueva nuevamente, porque es el puente más mencionado. Todos los que están inaugurando el ferrocarril en el 1896 están sobre la locomotora Cobán, y es la que más aparece en todas las fotografías. Interesante. La 2 y la 3, la 1 no la he visto. También estas pequeñas réplicas de la locomotora tienen el número 2, o sea, la más famosa es la número 2. Qué interesante. Yo tuve la oportunidad de ver acciones. Alguien que tenía acciones del ferrocarril Verapaz y también, que parecían como sellos postales. También nos han compartido varias acciones. Realmente una acción es el título de la acción es una especie de patente grande. Así es. Y digamos compraba 100 acciones, que son esas especies de ticket que decís. Sí, un amigo tiene algunos. Voy a ver si nos comparte unas fotografías. Lo tiene en su colección de monedas y de billetes. Así es que le vamos a pedir. ¿Por qué la necesidad de tener un ferrocarril en ese momento, Juan? Recordemos que las Verapaces, Alta Verapaz era una región cafetalera, altamente cafetalera. El Polochic, digamos, tenía acceso más fácil hacia el puerto de Panzós. Pero de Cobán, hablemos Cobán como centro de acopio, venía lo de alguna parte de Carchá, lo de Chisec, se acopiaba en Cobán. La parte alta, digamos, de Carchá era más fácil llevarla a Cabón, Senaú, y bajarla al Polochic. El tramo inicial es interesante la historia, porque es algo que desconocíamos completamente. Para 1884 se tuvo el primer intento de construir el ferrocarril
y estaba planeado. ¿Cuándo? ¿Qué fecha? Decirlo otra vez. 1894. Estaba planeado construirse de Cobán al Estor. Sí, pues. Por recursos se abandona este intento, digamos. Entre 1892 al 94 se arman varias empresas, varias agencias para promover el cultivo y las vías de transporte. Entonces es hasta 1894 cuando ya se constituye el plan del ferrocarril Verapaz. Del 94 al 95, estos finqueros alemanes en su mayoría van a Europa a levantar capital para la construcción, y es a finales del 1895, inicios de 1896, cuando ya se hace una realidad este ferrocarril. Ajá. Como mencioné anteriormente, en el 1896 se inaugura el tramo ferroviario de Panzós a La Tinta. En el 98 se inaugura el de La Tinta y Tucurú. Otro dato curioso es que tenemos la moneda del ferrocarril. Ah, sí. El ferrocarril, como las fincas de acá, tenía su propia moneda. Yo no la conozco, fíjate que he visto incluso hasta de la compañía de níquel, he visto monedas, pero de ferrocarril... Esta solo dice FB. Ah. Fíjate, nunca he visto una física, tenemos el registro de este álbum de monedas de Guatemala donde con lápiz... Ajá, ¿cómo no? Ah, pero sí está, fíjate. Y bueno, como estamos hablando de intentos e historias del ferrocarril, para 1901... se quiso ampliar el tramo de Pancajché a Tucurú, 15 kilómetros más, el cual fue negado. En 1904, ya que no podían llegar para Cobán, intentan llevarlo de Panzós al Estor, y lo cual fue denegado también. Entonces, la importancia del ferrocarril es que, digamos, de Cobán llegaban por carretas de bueyes a Pancajché. En Pancajché subían todo ese café al ferrocarril, finalizaban el puerto fluvial de Panzós. De Panzós en vaporcitos de bajo calado, lo navegaban hasta la aduana hasta Puerto Barrio, la Bugamama también, por Izabal, digamos, por el lago de Izabal. Cuando ya estaban en el lago de Izabal, ya lo trasladaban a vapores más grandes para llevarlo a Livingston. De Livingston a Hamburgo, o podían hacer escala en Nueva York. En Estados Unidos sí que habían varias bodegas y varias tostadurías de café alemán en Estados Unidos, pues resultaba mucho más práctico, ¿no? Llevarlo así ya tostado. Vos, qué interesante. La verdad es que uno va a visitar museos alrededor del mundo y lo primero que aparece ahí en los grandes museos son las locomotoras, las inmensas locomotoras. Y acá pues estamos hablando de dónde consigue uno un riel, dónde consigue una foto. Fíjate es que, muy triste, ¿no? Digamos, dentro de la colección de fotografías Hempstead, que va más o menos de 1890 a 1930, 40 aproximadamente, que está en Sirma, hay una especie de como cementerio de locomotoras abandonadas. Ah, sí, una fotografía. Hay 2 o 3 fotografías. Pero no tienen el registro. Lamentablemente no hemos ido a Sirma a ver esas fotografías, y habría que seguir investigando si eran locomotoras pequeñas, porque recordemos que fincas como Chimash, como Chichochoc, como Santa Margarita tenían vagoncitos. Yo los conocí, el de Chimash, acordate que ese era mi campo de juego. Para llevar de un patio de secado al otro. Entonces habría que ver si estas locomotoras eran realmente las del ferrocarril Verapaz o eran de alguna otra finca. De alguna otra finca, qué maravilloso. Juan, como siempre es un gusto, es un placer hablar con vos. Sabemos que este tema da para muchos cafés.
ya para muchas horas y bueno, la gente, lo que queremos también es que la gente se motive. Y si usted tiene por ahí esas fotos viejas, o si ya las valora y son fotos antiguas, y quiere compartir, pues no hay necesidad de regalar. Bueno, si las quiere donar, bienvenido, porque seguramente esto va a pasar algún día. Ellos están haciendo un curado importante, o sea, un manejo adecuado con todos los protocolos internacionales de las fotografías. Y algún día va a estar en un museo de Cobán, un museo de las Verapaces. Pero si no, pues con tomarle una buena fotografía a la fotografía, un escáner, una fotografía con su celular que no brille, pues también el registro. Lo importante es, si usted sabe datos, fuentes de personajes que están ahí en esas fotografías, también adjunte esa información. Y usted ayudará a recuperar la historia y a preservar la historia. No sé si querés agregar algo más, Juan. Sí, nuevamente, informarle a nuestros escuchas que la forma de compartir fotografías con Verapaceando es justamente, como lo estás mencionando, de preferencia escaneada o hecha una buena foto de la foto. Nosotros, el archivo personal de Verapaceando es el único físico que tenemos. Ajá. Todo lo demás son colaboraciones. Toda colaboración es bienvenida. Búsquennos en Facebook, en Instagram. Tenemos canal en YouTube y la página oficial es verapaceando.com. Ahí hay una sección de blog que casi nadie visita. Y ahí están todas las notas, las pequeñas investigaciones, las cartas y las memorias que vamos encontrando. A nombre de Verapaceando, Freddy, te agradecemos este espacio y estamos dispuestos a colaborar y a venir las veces que seamos invitados. Gracias y gracias por querer compartir con la gente. Amigos, los espero el próximo domingo.